lectura de Mateo 25:41. As we wait for the kids to go downstairs, turn your Bibles to the book of Matthew 25. Mateo 25:41. Chapter 25, verse 41. ¿Lo tienen? Do you have it? Leemos la palabra de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Amén. Ya que hay un grupo de hermanos de pie, si usted puede ponerse de pie, se lo agradezco. La palabra dice: entonces dijo también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Then he will say to those on his left, depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Tremenda palabra, ¿verdad? Fuerte. Strong words, isn't it? Nuestra sociedad hoy dice, eso es no tener misericordia de la gente, pero Dios lo dijo. Society said that this is not having any mercy, but Jesus said it. Padre, gracias por esta tarde. Rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude, que tú nos guíes, que tu palabra sea poderosa al corazón nuestro y que nosotros no simplemente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Tu palabra es poderosa. Tu palabra tiene poder para cambiar, para salvar, para regenerar, para perdonar, para resucitar. Tu palabra es poderosa. Nosotros nos amparamos en tu palabra y declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que tu palabra dice acerca de nosotros, eso es lo que nosotros somos. Todo lo que tu palabra dice que nosotros tenemos es lo que tenemos, porque tu palabra no puede mentir. Gracias por este día, gracias por cada hermano, por cada amigo que está dispuesto para escuchar tu palabra. Prepara sus corazones para que ellos puedan recibir y atesorar tu palabra. Esto pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos gloria y honra por siempre. Amén y amén. Puede sentarse. You may be seated. Las palabras que Jesús menciona en este versículo 41 de de Mateo 25. This verse that Jesus says in the book of Matthew 25:41 Son las palabras bien fuertes. are very strong words. Apartaos de mí, malditos. He said, depart from me, you cursed. ¿Ven? Nosotros sabemos que es una palabra bien fuerte And we know that's a very strong word. y que hoy usted no puede decir eso a la sociedad And you can't say today that to society. porque nuestra sociedad hoy en día piensa Because our society today thinks que todos los caminos conducen al cielo. that all paths lead to heaven. Nuestra sociedad piensa Our society que thinks expresar o declarar palabras como estas to declare or express words like this violan los derechos del ser humano. violates human rights. Si Cristo no lo hubiese dicho, If Christ would have not said it, nosotros no lo hubiésemos dicho. we would have not said it. Cristo una vez le dijo a los hijos de Israel, a los fariseos y a los saduceos, Christ once said to the Pharisees and the sons of Israel, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. he says, you are children of the devil. Y eso está bien fuerte para los hijos de Israel, And that's strong for the children of Israel. porque fueron escogidos como el pueblo de Dios. Because they were chosen as the people of God. Pero Dios los escogió y ellos rechazaron a Dios. They were chosen, but they rejected God. Por lo tanto, vinieron a ser hijos del diablo. Therefore, they became children of the Y no devil. estoy hablando de todos los judíos.
And I'm not speaking of all the Estoy Jews. hablando de aquellos que no han reconocido a Jesús como Salvador personal. We're only recognizing those that have not accepted Christ as their personal Savior. Soy una pregunta. El mensaje mío está basado en una pregunta. So my message is based today on a question. ¿Cómo podemos creer How can we believe en un Dios in a God que envía sus hijos al infierno o gente o al hombre al infierno? How can we believe in a God that sends men and women to hell? Que esa es la doctrina de muchas, esa es la filosofía de muchas doctrinas. And so those are philosophies or doctrines of many religions. Por ética no voy a mencionar los nombres, pero ustedes ya los conocen. To be ethical, I'm not going to mention some names, but you know some of these religions. Hay gente que dice que todos los caminos llevan al cielo. There's people believe that all walks lead to the heaven. Eso es mentira del diablo. That's wrong, and that's the lie of the devil. Hay personas que dicen que Dios es muy bueno. Some people say that God is too Y por good. tal razón ellos no creen en un castigo eterno. For that reason, they don't believe in an eternal punishment. Eso es falso también. That's also false. Porque la Biblia dice lo contrario. Because the Bible says the contrary. Amén. Hay gente que dicen que el infierno no existe. There are some people that say that hell does not exist. Religiones que nosotros conocemos, Religions that we know, aun cuando sus Biblias dicen que el infierno existe. even though their Bible says that the hell exists, Ellos lo traducen con otra palabra they diferente. translate it in a different Que no sea tan fuerte como la palabra infierno. So they translate in a word that is not as harsh as the word hell. Amén. Y de eso queremos hablar hoy. And for that, we want to, for that topic, we want to speak about today. Vamos a hablar acerca de la palabra. Let's speak about the word. Jesús habitaba en la eternidad con Dios, ¿cierto? Jesus dwelled in eternity with God. True or false? Se reconocía como el verbo, He was known la as palabra. what? The eternal Amen. verb. Y juntamente en la eternidad habitaba también un ser grande que se llamaba Lucifer, And in eternity, diablo, there would, Satanás. in eternity, there's another being that existed. His name was Lucifer. El diablo fue creado, ¿cierto? The devil was created. True or false? Hay gente que dicen que el diablo y Cristo eran hermanos. There's some people say that Christ and Lucifer were brothers. Y que una vez Dios hizo un plan And God one day said that there was created a para plan redimir al hombre de sus pecados. to redeem man from sin. Y vino Lucifer y puso su idea. And Lucifer came in and put his Y idea. Dios se la rechazó. And God rejected Y it. vino Cristo y puso su idea. And Christ put his Y idea. Dios la aceptó. And God accepted Y it. por eso Satanás se enojó And then Satan got y se mad. rebeló contra Dios. He rebelled against Y Dios God. lo echó del cielo. And God ejected him from Pero eso heaven. eso no es verdad. That's not the Eso es una truth. teología falsa. That is a false Eso es una theology. interpretación incorrecta. It's a false interpretation. Cristo y Satanás jamás fueron o serán hermanos. Christ and Satan were never brothers. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Christ is the Son of the living Cristo es God. eterno juntamente con el He is Padre. eternal along with the Father. Cristo nunca tuvo un origen. Christ never had an Cristo origin. siempre ha sido, He's always been. siempre fue y siempre He será. always was and always will be. Cristo es el mismo ayer, hoy, por He's siempre. the same yesterday, today, and forever. Satanás tuvo un origen. Satan had an origin. Satanás fue creado. Satan was created. Dios ordenó y aparecieron. God ordered and they appeared. Los ángeles, The angels, los arcángeles the y archangels, todas las criaturas que habitan en el cielo and all the creations that dwell in heaven, fueron hechos por el poder de la palabra. they were created by the power of the word. Y fueron hechos con la capacidad de amar o rechazar a Dios. They were also created with the ability to love or reject God. ¿Estamos de acuerdo? Are we in agreement? Fueron hechos con la capacidad de decidir qué hacer o no hacer, ¿cierto? They were created with the decision, the ability to make the decision what to do. Por un ratito, antes que se me calienten los motores, yo los quiero hacer partícipes. Before my motor starts to really heat up, I want you to participate. So, si usted no dice nada, pues usted me está diciendo que usted no sabe nada. Está en un limbo If you que no don't existe, pero. If you don't respond, that means, in my opinion, you may not know or you might be in a limbo. Pero Satanás es una creación, ¿cierto o falso?
Amén. Satan Satanás wa- tuvo un origen, ¿cierto o falso? Satan was created, true or false? Thank you. Satan had an origin, true or false? ¿Cierto o falso? Satanás tenía la capacidad para elegir ser bueno o malo, ¿cierto o falso? Satan had the ability to choose good or evil, true or false? Si usted cree que es falso, diga falso. Yo estoy de If you acuerdo. believe en it's eso false, también. say false. If you believe it's true, say true. Usted cree eso, ¿verdad? Do you believe that? ¿Cree que Satanás tenía libre albedrío, ¿cierto o falso? Do you believe that Satan There had you free go. will? Yes or no? Okay. Él fue creado. He was created. Él se rebeló contra Dios, ¿cierto o falso? He rebelled against God, true or false? Dios no lo hizo pecador. God didn't create him as a sinner. Él tenía la capacidad de escoger pecar. He had the ability to choose sin. ¿Ven? Él pecó contra la santidad de Dios. He sinned against God's holiness. Okay. Y como pecó, And since he sinned, Dios lo destituyó, lo echó del lugar que tenía en la eternidad. he was ejected from the place he had in eternity. Los ángeles Angels que le siguieron that followed him, tenían la opción de quedarse, ¿cierto o falso? they had the option of staying or leaving. True or false? Amén. Thank you. Escogieron venirse con Satanás, ¿cierto o falso? They chose to come with Satan. True or false? Amén. So, tenían el libre albedrío. They had free will. Tenían la opción de maldecir o amar a Dios. They had the ability to curse or love God. Y ellos pecaron y Dios los destituyó. They sinned and God ejected them. Los ángeles The angels. van a ser perdonados, ¿sí o no? Are the angels going to be forgiven? ¿Serán Yes or no? perdonados, sí o no? Will the angels be forgiven? Yes or no? Hubieron ángeles que permanecieron en el cielo, ¿sí o no? There were angels that remained faithful in heaven. Yes or no? Eso indica que la opción estaba, ¿cierto? That indicates that the option was there. Yes or Amen. no? So Satanás pecó So Satan sinned y se llevó una tercera parte de los and he ángeles. took a third of the angels in Amen. heaven. Los que permanecieron, Dios no tiene que hacer nada por ellos, ¿verdad que no? For those that remain faithful, God doesn't have to do anything for them. Yes or no? Cuando Satanás pecó, So when Satan sinned, Dios vino y aparte de los ángeles hizo otra creación. apart from the angels, he had another creation. Y esa creación fue el hombre, And that creation was man, hecho a imagen y semejanza de Dios. created in the same image as God. Amén. Pero el hombre también le pecó contra Dios, ¿cierto o falso? But man also sinned against God. True or false? Todos los ángeles pecaron, ¿cierto o falso? No. All the angels sinned. True or false? No. No. Muchos quedaron en la eternidad. Many stayed in eternity. Decidieron servir a Dios They decided to serve God voluntariamente. voluntarily. Cuando el hombre pecó, When man sinned, pecó uno o dos. did one or two sin? Pecaron todos. The Bible says, because all have sinned. Los ángeles quedaron algunos sirviendo, o millones de millones, dice la Biblia, sirviéndole a Dios. So hundreds of millions of angels stayed faithful serving Pero el God. hombre pecó. But man sinned. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, So the Bible says, so for all have todos sinned, están destituidos, separados de la gloria de all are Dios. separated from the glory of God. Amén. Entonces, había una problemática. So there was a huge problem. Alguien tenía que salvar al hombre. Someone had to save man. Y de momento aparece Jesús. And all of a sudden, Jesus appears. Y esto es argumento mío. This is my side Se comment. le da la oportunidad de decidir si él quiere venir a morir por el hombre. Eso es mi forma de ponerlo, pero así no es. This is my way of putting it, but it's not the way Se it le da la was. opción de venir a morir por el hombre. He's given an option to come and die for man. Y él acepta esa opción. And he accepts that option. ¿Por qué? Why? ¿Por qué no murió por los ángeles por amor? So how come Christ didn't die for the angels Si for love? Si Cristo se hubiese vestido If Christ would have con las dressed, alas del arcángel Miguel, if Christ would have dressed himself with the
wings of the o archangel con la túnica Michael, del arcángel Miguel, with the gown of archangel o con las Michael, sandalias del arcángel Miguel, or his sandals, o con la corona del arcángel Miguel. or with the crown of archangel ¿Por qué Michael. no lo hizo? Why didn't he do it? ¿Ah? No, pero digamos que los ángeles cayeron. ¿Por qué él no tomó una posición donde él podía salvar a los ángeles? So the angels sinned. How come he didn't take a position to save the angels? 'Cause he said because the angels seen God how he is, but we haven't seen God how he is. Hay muchas opiniones. La posición There's de a la lot, iglesia the porque, position of the church. porque ellos han visto a Dios como es, nosotros no. ¿Ah? 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 Ok, esa es su opinión. Tal vez él pensaba que no valía la He pena. said, maybe he said it's not even worthwhile. ¿Ah? Porque Dios se deleitaba con los hombres. He did not create, in my opinion, he did not create the angels to his image. We are part of his image. Él no, él no hizo los ángeles conforme a su imagen. Nosotros hemos sido hechos conforme a su imagen. Pero eso era, si Dios, si vamos a hablar de la redención del hombre, porque los ángeles cayeron cientos de trillones de años antes que el hombre. ¿Ve? Pero está bien, el argumento cabe. Los ángeles no tienen alma, cuerpo y espíritu. The angels don't have body, soul, and spirit. They have spirit. Their spirit. They are spirit. Los They demás are no lo spirit. tienen, pero espíritu sí. Amén. Hermana, Tanya? ok. Porque ellos tuvieron un estado con Dios y nosotros no lo habíamos tenido. Ok. No, que es más o menos lo que Paggi dijo. Nosotros somos la imagen del Dios invisible. Bueno, nosotros tenemos en nosotros la imagen de Dios. Olivia? Yeah. You translate that first. Oh, it's same thing because we are created in the image of God. Olivia. Porque Dios tenía una nación y un propósito único. Amén. Todo eso cabe, pero vamos a lo mejor la otra semana porque yo creo que no me va a dar tiempo hoy, pero por lo menos quiero a preparar el ambiente. What I want to do is I want to prepare the environment. Porque vamos a ver por qué Dios echa gente al infierno. Because we want to establish why does God send people to hell. Y los ángeles tienen que ver mucho con eso. And the angels have a lot to do with that. María y después Adolfo. Because he Makes sense, okay. makes sense because God created angels to serve and man to reign together with God. Amen. Yes. Okay. The angels didn't have any kind of knowledge or understanding at that point. Pero ellos sabían que fueron creados para el servicio de Dios. But they knew that they were created for the service of God. Hay una diferencia entre Dios y entre los ángeles y el hombre, seguro. There's a difference between the angels and man. Pero los ángeles fueron creados con la capacidad de servir porque para eso fueron escogidos. But the angels were created with the capacity to serve because that's why they were created. Ellos no les gustó la idea They didn't like the de idea servirle a Dios. to serve God. El hombre pasa por eso, pero vamos a hablar más adelante. Man goes through that, but Pero- we're going to talk pero- about that further later on. Pero cuando Dios trató con el hombre, trató desde la perspectiva divina. But when when God dealt with man, he dealt with in the perspective, divine Su perspective, soberanía the sovereignty y su plan eterno. and his eternal plans. Amén. Vamos a darle un par de argumentos más y continuamos. Juana. Ya, bueno, los ángeles pecaron porque tenían libre albedrío. El hombre pecó porque tiene libre albedrío. Angels and man sin because we have free will. Jorge. Los ángeles y el diablo sabían que había un infierno, dice el, He wants pregunta el to know hermano. that the angels and
And the Satan knew that there was a hell. ¿Ah? Si sabían la consecuencia de rebelarse contra Dios. His question is, did the angels did they know the consequences of rebelling against God? Sí y sí, Yes and yes. Mario. Mario, Vamos a tocar eso más adelante. we're going to hit that point later on. Ok. We Yeah. were Don't. tempted by Satan. They actually chose to sin. Ok. Ese es mi argumento. Mi argumento es si se vestía como el arcángel Miguel, con las sandalias del arcángel Miguel, de plata o de oro, de lo que fueran, con las alas del arcángel Miguel, con la cota del arcángel Miguel. ¿Por qué no podía salvar al arcángel Miguel, aunque él permaneció, pero los ángeles que cayeron? If he could de dress acuerdo a- himself, the question is, how come he did not redeem the angels by taking the forms of the archangel? Because the archangel's beneath him. ¿Ok? El arcángel, aún así, el arcángel Miguel, si Cristo, ¿cómo Cristo podía tratar con el hombre? How, how was the only way that Christ can work with man? Si Cristo hubiese tomado la forma de un arcángel Miguel, del arcángel Miguel, If Christ would have taken the form of Archangel Michael, ¿ok? Él podía salvar al arcángel. He would have Hasta been ahí able- podía llegar a los ángeles, perdón, hasta ahí podía llegar. he would have been able, up to that point, save the angels. Pero ellos no necesitaban salvación. But they didn't need salvation. Porque ya se había dictado que ellos iban a ser lanzados del cielo Because it was already ordained that they were going to be ejected y from que la heaven. decisión de Dios iba a ser rápida y concisa. And that God's decision was going to be concise and fast. Amén. Mario. Ya. Todavía no queremos llegar a la sangre. We don't want to get to the blood yet. ¿Está bien? Sí, eso yo lo entiendo. Mi argumento es ¿por qué no se vistió como uno de los ángeles del cielo? So my question is, how come he didn't dress up like an angel to redeem the angels? That's the question. ¿Por qué no se vistió como uno de ellos? How come he didn't dress? ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles? How come he didn't forgive the angels? ¿Por qué Dios perdonó al hombre pero no a los ángeles? How come God forgave man but not the angels? ¿Alguien sabe? Dígame, no. ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles? How come God did not forgive the angels? Miguel tiene la respuesta. That's already said. No. Usted tenía que meter la comida ahí, ¿verdad? He had to put the food in there, didn't you? Amén. Está bien, está bien. Olivia, ¿qué tú decías? God doesn't need who? Ok, Dios no necesita a los ángeles. Entonces hay que decir que Dios los condenó porque no los necesita. Ya. Y vamos a dar un toque ahora. El hombre hizo su ¿qué? El hombre escogió Man chose. también su libre albedrío. El Also hombre their pecó. free will. So, ahí es donde voy yo a hablar del hombre más adelante. Ahí es donde voy. That's actually the direction that I want to go Porque to. nosotros decimos, ¿por qué Dios echa gente al infierno? The question is, why does God send men to hell? ¿Por qué Dios castiga al hombre y lo va a mandar al infierno?
pero a los ángeles los mandó sin ninguna alternativa. Why did he send the angels to hell without an alternative for forgiveness, but man has an alternative for forgiveness? Y esa no quiero que me la contesten porque know de that. esa es lo que yo estoy tratando de llevarlo para que ustedes vean So que, I want to take it so that you can see que si Jesús se hubiera vestido como el ángel Miguel, as God would have dressed himself as an él archangel, nunca hubiese comprendido nuestra condición. he would have never understood our condition. Amén. Él nunca hubiese conocido nuestra condición. He would have never understood our condition. Los ángeles no sufren. Angels don't suffer. Los ángeles no se cansan. Angels Los don't get tired. el hombre sí. Man does. Amén. Pero mi argumento sigue. Si nosotros decimos If we que say, Dios es injusto y la gente lo dice, and people say that God is y unjust, Dios echa gente al infierno, and he sends people to y que hell, Dios no puede, un Dios bueno no puede echar gente al and a infierno. good God cannot send people to Si hell, eso pasara, if that would have los happened, ángeles decían, angels would ¿y have por qué a said, nosotros nos echó al infierno? and then why did you send ¿Y us to por qué a hell? mí no me dio una How alternativa? come they didn't give us an Porque alternative? yo pequé, Because I sinned, pero el hombre también pecó. but man also Yo sinned. me caí, I el fell, hombre se cayó. but man fell. A mí me expulsaron, I got al ejected. hombre no lo expulsaron. Man did not get rejected. Para mí Dios no preparó un sacrificio. For the angels could say, well, God did not prepare a sacrifice. Cristo no vino a la esfera de los ángeles. Christ did not come to the sphere of the Él angels. vino a la esfera del He hombre. came to the sphere of man. Él no se humilló un poco. He did not humble himself a little Él bit. se humilló hasta lo sumo. He humbled himself to the lowest ¿Cómo level. Él puede conocer nuestra forma de nosotros ser How can he understand our ways of being si Él no se viste como if nosotros? he does not dress as we are? ¿Cuántos creen? How many guys believe? Y esto la pregunto porque tenemos gente nueva. And this is a question because we ¿Cuántos have creen new people. Que Dios se hizo hombre. How many guys believe that God made himself a man? Unos poquitos. Los demás, ¿qué usted cree? What else? What do you believe if you Si don't usted believe cree that? que Él no se hizo hombre, lo podemos debatir. And if you don't think he made himself a man, we can debate that. So Dios se hizo hombre. So God made himself a man. ¿Para qué se hizo hombre? Why did he become a man? Y esa es pregunta de Kierkegaard. And that's a kindergarten question. ¿Para qué se hizo hombre? Why Para redimir al hombre. Why did he become a man? It was to redeem man. ¿Por qué no redimió a los ángeles también? Why didn't he not redeem the angels also? Porque los ángeles son espíritus. Because angels are spirit. Y los ángeles conocen a Dios. And the angels know God. Y los ángeles habitaban con Dios. And the angels dwelled Y with ellos God. tomaron forma, ellos optaron And they opted por out pecar contra la santidad de Dios. by sinning against God's holiness. Y ahí hay una gran diferencia. And there's a huge gap there. Porque los ángeles conocían que Dios era soberano. Because the angels knew that God was sovereign. Los ángeles conocían que Dios era el todopoderoso. The angels knew that God was the Almighty. Los ángeles sabían que Dios los había creado con un propósito. The angels knew that they were created with a single purpose. Y era de servirle a Dios día y noche. Is to serve God day and night. Para los que no saben, For those that don't know, Satanás, que se llamaba Luzbel o Lucifer Satan, who was previously called Lucifer, o Luzbella o Luzbel, or beautiful aurora light, de la mañana, the aurora of the morning, era lo más precioso que había en la eternidad. he was after God, right? ¿Ah? After God, right? Ya, después de Dios, por supuesto. After God, he was the most beautiful thing in Era lo más eternity. grande que había en la eternidad después de la deidad. After the Trinity, he was the most beautiful Él thing in eternity. tenía acceso al trono de Dios. He had access to God's throne. Pero por alguna razón que yo no conozco, For whatever reason that I don't understand, él miró hacia arriba y vio que había un trono vacío. he looked up and saw an empty throne.
y estaba a la par con el trono de Dios. and it was at the right-hand side. Eso quiere decir que el que se sentara en ese trono iba a ser igual a Dios. That means whoever sat on that throne was going to be exactly like Y God. la Biblia dice And the Bible que él says miró hacia arriba that he looked up, y vio a los lados del norte and out the north y side, había un trono vacío. and there was an empty Y él throne. dijo, voy a subir He said, I'm going to go a there las alturas to the heights y entre las estrellas de Dios through God's stars, estableceré mi trono and I will establish y my seré throne, semejante al Altísimo. and I will be equal to the Y Almighty. nadie puede ser semejante al And Altísimo. no one can be equal to the Nadie puede Almighty. ser igual a Dios. No one can be equal Ese to God. trono estaba preparado para la iglesia de That Cristo. throne was prepared for the church of Christ. Los únicos que serán igual a Dios es la iglesia. The only ones that will be equal to God will be the church. Por eso Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su The trono. Bible said, for those who overcome will sit on the right hand side of with me like I overcame and sit at the right hand side of my Father. El pecado de Lucifer fue más grande que el pecado del hombre, Lucifer's sin was bigger than the sin porque of él man violó la santidad de Dios. because he violated God's Él holiness. usurpó la autoridad de Dios. He tried to overdo Él God's quiso authority. ser rey juntamente con Dios. He tried to become king along with God. Y cuando yo hablo juntamente con Dios, And when I talk about along with God, me estoy refiriendo a juntamente con la deidad. and I'm talking about equal to eternity, Diri, the deity, La the deidad. Trinity, yeah. la deidad. The deity. Eternity and deity are different. No, I said Trinity. Oh, uno con la deidad, con la Trinidad. One with the deity or Trinity. El Dios de nosotros se manifiesta en tres personas. Our God manifests himself in three beings. Y hago mención de esto porque tenemos gente nueva And I también. mention this because we have No new quiero que se people. confundan. I don't want you to get El confused. Dios de nosotros es un solo Dios. Our God is one God En esencia, in essence, autoridad, in authority, poder power, y en todo. and in Un solo everything, Dios. one God. Pero cuando se manifiestan, But when he se manifests manifiestan himself, en tres personas. he manifests himself Se, in three people. se manifiestan en la persona del Padre, On the Father, del Verbo, que es el Hijo, the Verb, which is the Son, y del Christ, Espíritu Santo, and the Holy que es Spirit, el que produce la vida de Cristo en the nosotros. one that produces the life of Christ in us. No creemos en tres dioses, We don't believe in three separate gods. creemos en un Dios We believe in one que se God manifiesta en uno. that manifests Y in dijo three. Dios, hagamos al hombre, eso es plural. The Bible says, let us make man, which is plural. Pero también dice, y vio Dios que el hombre era perverso, singular. And then the Bible also says, and God saw that man was perverted, which means singular. Hablaron como uno They spoke as y one, hablaron como tres. and they also spoke as three. ¿Ven? Nosotros, como mal apodo, nos dicen los trinitarios, porque creemos en tres personas. Lo que creemos, nosotros creemos en tres personas, Padre y Espíritu Santo, y ellos nos llaman trinitarios. Oh, so we believe in the Father, Son, and the Holy Spirit, so people call us Trinitarians as a joke. As a joke. Y una vez yo vi uno y le contesté que era un orgullo ser trinitario. And then I Que me llamaran todo el tiempo trinitario. and I responded to somebody said it is an honor to be called Porque yo Trinitarian tengo la revelación because I have the de que ellos revelation son uno, that they are one, pero se manifiestan en tres. but they manifest in three. ¿Ven? Entonces cuando Cristo tomó forma, So when Christ took form, no la tomó como un ángel. he did not take it Ni as an angel arcángel. or archangel. Si Cristo hubiese tomado forma de el arcángel Miguel, If he would have taken the form of Archangel Michael, él no hubiese podido morir. he wouldn't have been able to die. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Why? No flesh. Era espíritu. He was spirit. Los ángeles son espíritu. Angels are spirit. Y los ángeles son menores que los hombres. And the angels are less than man. Amén. La Biblia dice que los ángeles fueron puestos
para ministrar a los hombres. The Bible says the angel was created to minister to men. Cuando usted camina por la calle, If you walk through the si streets, usted ha creído y ha aceptado a Cristo, and if you believe and accepted usted Christ, tiene un ángel con you usted. have an angel O with dos, you. o Or tres. two, or I don't three. know how many. I don't know. Amén. Algunas veces cuando nosotros nos hemos visto en accidentes que a punto de matarnos y nada nos pasa, qué suerte tuve. No, el ángel de Jehová iba a su lado. Sometimes we might get into a car accident that could have ended tragically, and we could say, what a coincidence. And no, you had the angel of the Lord next to you. Es que el ángel de Jehová nos guarda. It's because the angel of the Lord Y watches over y you. algunas veces hay personas que Dios los salva y son unos malos hijos del diablo, perversos, arrastrados, y Dios los salva. And there's some people that are just perverted, evil sons of the devil, but God saves them. Y la gente dice, pero yo no entiendo. Yo que soy cristiano, se me mató una hija y a este que es un hijo del diablo, Dios lo salva. Some people might say, well, me that I'm a Christian, I lose my daughter or son, but then this guy who used to be a perverted, God saves him. No hay nada que Dios haga sin propósito. There is nothing that God will do without a Todo purpose. tiene propósito. Everything has a Aun purpose. cuando nosotros pensemos que Dios es malo Even when we may think God y que is not a Dios nos good God, castiga injustamente that he punishes us y que Dios unjustly, castiga a nuestros hijos injustamente, and he punishes our no children hay unjustly. injusticia en Dios. There is no La justicia injustice, de Dios in es su misma God. santidad. and his justice is his own La holiness. justicia de Dios God's es justice, buena aunque nosotros creamos que es mala. it's good even if we think it's bad. El hombre se merece el infierno. Man deserves El hell. hombre se merece que Dios lo condene eternamente y para siempre. Man deserves that he be condemned forever. Pero Dios muestra su amor. But God Que demonstrates his siendo love, un pecadores, that us being sinners, Cristo murió por Christ nosotros. died for us. Usted y yo, You and si I, tenemos vida, if we have es life, por la misericordia de Dios. it's because of his mercy. Porque su misericordia nos alcanzó. Because his mercy reached us. So, si Cristo se hubiese desvestido de la deidad y se hubiese vestido como ángel, If he would have Él no undressed hubiese himself comprendido nuestra condición. and dressed himself as an angel, he would have never understood our condition. Él hubiese comprendido la condición de los ángeles. Porque He would los have understood conocía, the angel's conditions, pero no de nosotros. but not ours. Pero mire eso. Cuando Él descendió, when he descended, Él descendió a lo más bajo, When he descended, he descended to the a lo lowest más part, arrastrado, to the lowest a lo part, más caído to the most fallen. que somos nosotros. That's us. ¿Ven? Bien, ahora yo voy a empezar con mi bosquejo. So now he's going to start preaching. Lo hacemos de dos veces o tres. We'll do it in a 2 or 3-parter. El infierno fue originalmente Originally, hell creado para el diablo y was sus ángeles. created for the devil and his angels. ¿Estamos de acuerdo? Are we in agreement? ¿Cuántos creen que el infierno fue creado para el hombre? How many of you guys believe that? Para el hombre, para el hombre. How many of you guys believe that hell was created for man? ¿Ok? Bien. Aquí, ¿cuántos creen que el infierno fue creado para el hombre? How many of you guys here believe that hell was created for man? No. Fue creado para el diablo y sus ángeles. It La was Biblia lo created dice. for the devil and his angels, and the Bible says it. Quiere decir que en la eternidad de Dios, ya Dios había declarado juicio contra el diablo y sus ángeles. That means in God's Porque eternity, ya estaba preparado desde antes de caer. that means in God's eternity, God already created punishment for the devil and his angels. Are you here? Yeah, I'm here, bro. Right. Amén. Ya Dios había preparado el infierno para el diablo y sus ángeles. He already created hell for the angel and the devil. Mi pregunta, My question: ¿qué con el hombre? ¿Ya Dios había creado para el hombre la solución what's up? en la eternidad pasada? What's up? Sí. Question: what's up with man? Do you think God already prepared a sacrifice before eternity? Before the foundation of the earth? Amén. El cordero que fue sacrificado, que es lo mismo que The inmolado, lamb that que was fue sacrificed, inmolado that was- desde antes de la fundación. Hello.
So the Tremendo. Bible says that the lamb that was slain before the foundation of ¿Y the por earth. qué Dios creó al hombre si sabía que iba a caer? Porque ya había creado la solución para la caída del hombre. So why did he create man if he was going to fall? Because he already created a solution for man's fallen. ¿Y por qué Dios echa al hombre al infierno si Dios es un Dios bueno? So then why does God send man to hell? I know that answer. ¿Ah? I know that answer. Ay, no, de tú. Why does God send man to hell if he's a good God? Okay, you want to answer it? Go ahead. Because if they don't accept the price that he paid, they're going to have to pay the price for the sin. Okay, that makes sense. Mm-hmm. Amen. Porque si ellos no aceptan el precio que él pagó, ellos tendrían que pagar el precio que él pagó. En otras palabras, si el hombre no acepta la cruz, tenía que él morir en la cruz. Que de hecho eso es lo que la Biblia dice. Todos pecaron, todos están bajo condenación. So all are under cursed. Pero en la eternidad pasada, But ya Dios había elaborado un plan. But God's past eternity, he already created a Que plan. aunque el hombre no había nacido todavía, Even though man was not ni created había yet sido formado, or formed, ya Dios había preparado la solución God already antes que la prepared caída. God prepared a solution ¡Qué bueno es Dios! before man has fallen. How good God is. ¡Qué bueno es Dios! How good Eso is es para que God. usted le dé un aplauso. So give him a big hand. Porque antes de usted caer, ya Dios había dicho, se me van a caer, pero yo le voy a preparar la solución. See, before you fall, before you have fallen, God said, I'm going to already have a plan for them because I know they were going to fall. Por eso es que a mí no me gusta mucho That's why I don't like a whole lot la doctrina de que yo puedo perder mi salvación the doctrine that says I can lose my aun salvation cuando Dios me haya salvado. Yo no even lo puedo though entender, God amado. has saved me. I can't understand that doctrine. Antes yo lo creía porque yo no entendía. Before, I used to believe that because I didn't Pero understand it. cuando yo aprendí a conocer But when I started el to misterio de understand nuestra the salvación, mystery of our salvation, y el misterio que juntamente con la solución, the mystery along with the solution, ya Él nos había hecho a nosotros parte de esa solución. He already made us part of that solution. O sea, ya Cristo en el programa de Dios había muerto por nosotros. In God's past eternity, His Y program, He cuando, already died for yo us. acepté a Cristo, And when I accepted lo que Christ, pasó es what que happened lo que was, se había hecho en la eternidad what happened in the se eternity, convirtió en una verdad it converted into a el día que reality. yo dije acepto a Cristo The como day- mi Salvador the day I personal. said, I accept Jesus Christ Y as si my usted personal acepta a Savior. Cristo, And if you accept Christ, no importa lo que pase, usted es hijo de Dios. no matter what happens, you are a son or daughter Si of se va God. al mundo If you go y to the no world regresa, and don't come usted back, nunca aceptó a Cristo. you never Ese es el accepted problema. Christ. Amén. You got it? ¿Lo entendemos? Are you with me? Yo había dicho que no iba a hablar más de estas cosas sólidas por un tiempo, pero es que, de hecho esa era la idea, tenías algo más liviano. Pero es que a mí me fascina. So, I didn't want to preach about these things that are just really solid, but here we are. ¿el infierno fue originalmente creado para quién? So hell was aparentemente created él sabía originally. que había un Hell infierno. was originally created for who? Satan and his angels. Hay personas There are que people tienen la noción that have the notion de que el diablo antes de habitar, antes de caer, that the devil, before he fell, habitaba en el tercer cielo. he dwelled in Con Dios. the third heaven with God. Y eso no es verdad. And that's not the truth. Amén. Él tenía acceso, He had access, pero él no habitaba en el cielo. but he didn't live in Hay un heaven. versículo in- que dice, There's a hay verse un that says, versículo que dice, levantando su cabeza, dijo, hablando de Raising- Lucifer, en el libro de Isaías 14 creo que está, in the book of Isaiah says that the devil, raising his head, dije, subiré por entre las nubes. he said, I will rise, ascend through the clouds. Las nubes, ¿qué son? Where are the clouds? La atmósfera de la tierra. The atmosphere of the earth. So, las nubes son parte de la tierra. The clouds are part of the earth. So, él habitaba en la tierra. So he dwelled on earth. Vamos a ver si conseguimos ese versículo.
Hay dos, uno en Ezequiel 28 y uno en Isaías. Vamos a One buscarlo. in Ezekiel and one in Isaiah. So if you turn Ezekiel, yeah. ¿Ah? Ok, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante o igual a Dios. Sígalo. Isaías 14. Isaiah 14:14. Ok, está bien, déjalo ahí. And so Isaiah 14:14 says, I will ascend above the heights of the clouds. Okay. I will make myself like the Most High. Igual, semejante, igual al He's- Altísimo. He said, I will make myself like the Most Pero High. ¿por dónde va a subir? Por entre. But las where is he alturas de going to las go? nubes. How's he going to do it? He said, ascending above the clouds. Hay, posiblemente usted tiene la teología, una teología, y me dice, pastor, pero ahí le dice que Dios lo echó por tierra. And the Bible said that God, your theology said that God, outcasted him through earth. Y yo le digo, echar por tierra quiere decir despojarlo de su autoridad y del poder que tenía But- y de su acceso a la presencia de Dios. But what he's talking about is talking about his access and his authority that he had. He was disposed of that. ¿Ven qué usted dijo? El 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Ve, levantaré mi trono. See, Y en if el you go, monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. and see, if you go a verse before, verse 13 says, you said in your heart, I will ascend to heaven above the stars of God. I will set my throne on high, and I will sit on the mount of assembly ¿Eh? in the far reaches of the north. Yo no voy a argumentar sobre eso porque yo no hace tanto de un estudio sobre la rebelión de Satanás. So I'm not going to go too much into this because I did a study called Satan's Rebellion. ¿Ok? Vamos a ver en Ezequiel donde era que estaba. Let's go to Ezekiel. Hijo de hombre, Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el tiro de Sión y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, refiriéndose a Lucifer, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Ya? Yeah. A verse actually starts half of 11. No, 12. 12. Son of man, raise a lamentation over the king of Tyre and say to him, thus says the Lord God, you were the signet of perfection, Amén. full of wisdom and perfect in beauty. Amén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornalina, ahí dice toda lo que él tenía. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. Tú And you can querubín, see- and you- brinca para allá, And abajo. you can see all the stones 14. that he had. Jump to 14. Tú querubín protector, eso era su trabajo. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos hasta desde el día que fuiste creado hasta que en ti se halló maldad. You were an anointed guardian of cherub, which was his job. I placed you. You were on the holy mountain of God. In the midst of the stones of fire you walked. You were blameless in your ways from the day you were created, till unrighteousness was found in you. Amén. Solamente quería hablar sobre ese argumento. I Porque, just want to talk about that argument. porque muchas veces nosotros decimos que Satanás habitaba con Dios en el cielo y que estaba allí al lado del trono. Yo no encuentro eso en la No, Biblia. that's not. Yeah. Amén. And so the reason I read that is because some people believe that God was in the third heaven with God and dwelling. That's not true, and we can't find that in the Bible. En el futuro, en ese infierno serán echados allí aquellos que se unen a Satanás In the future, those are going to be casted to hell And- along with Satan en su rechazo a lo que Dios ha provisto para el perdón de los pecados. in the rejection that what God has provided
for his sin, for, their sin. for their sins, Que eso es la sangre de Cristo. which is the blood of Es Christ. por esa razón que el pecador debe unirse a Satanás en el infierno, That's why the sinner has to unite together with Satan in hell, ya que él rechazó because he rejected, o que él escogió that he chose rechazar la sangre de Cristo, the blood of Christ, que es para la remisión de los pecados. because it's the redemption of their sins. O sea, si el hombre rechaza a Dios So man, if rejects God y rechaza el plan de salvación, and the plan of el salvation, hombre no puede quejarse. man cannot, Si Dios lo complain. echa al infierno if God sends him to y él hell piensa que sea injustamente. and he's there unjustly. Si tú rechazas o si el hombre rechaza la gracia de Dios, If man rejects God's grace, no puede echarle culpa a Dios he cannot blame God porque Dios lo echó al infierno. because God sent him to hell. Mire, hermano, hoy el enemigo ha aprovechado esta doctrina para matar espiritualmente a tanta gente. The enemy has taken advantage of this doctrine to kill spiritually so many people. Mucha gente tiene la noción A lot of people have the y belief la idea de que cuando se mueran se van al cielo. and the idea that they're all going to heaven. Lastimosamente, Unfortunately, yo llevo aquí, ya voy para 36 años pastoreando. I'm going on 36 ¿Sabe years here cuántos preaching. entierros y cuántas predicaciones yo he hecho en los funerales, tanto aquí como en otros lugares? You know how many funerals and preachings I've done here and not in other funeral places? Y va mucha gente que familia mía, familia de los hermanos, familia And so many people go, my family, uno their family sabe members, that they que uno know, sabe que están perdidos. that we know that they're Y uno lost. le muestra, hermano, tenemos que prepararnos para la eternidad. And we demonstrated, hey, we got to prepare for eternity. Usted puede aceptar a Cristo hoy. You can accept Christ Usted puede today. ser salvo hoy. You can be saved Y si te today. muere mañana, tú serás And salvo. if you die tomorrow, you're Amén. saved. Y la gente en el momento se quebranta y eso es todo. And at that moment, people are heartbroken, but that's it. A los 1 o 2 años estamos enterrando a uno de los que estaba allí que nunca aceptó. 1 or 2 years later, we're burying somebody that was in that funeral that never Y accepted Christ. lastimosamente uno no le puede decir a ellos, Dios lo tiene en su gloria, allí como la gente dice, y allí está descansando. No está allí. And unfortunately, we can't say God is there. He's there in God's presence resting. No He's está not allí. there. He's not Y la there. gente, pastor, usted no puede decir que está allí. Yo puedo decir que está allí. Porque si no reconoció la soberanía de Jesús, no hay cielo para esa persona. I can say that they're not in heaven because if they never recognize God's sovereignty, they're not in heaven. Pero él dice, pero lo aceptó en la mente. ¿Por qué tiene que aceptarlo en la mente? Cuando la Biblia dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, tú eres salvo. Why accept it with the mind? Because the Bible said if you accept it, confess it with your mouth, you'll be saved. ¿Por qué alterar el plan de salvación que es soberano y eterno? Why do we need to alter the God's plan of salvation? Because it's sovereign. ¿Por qué mentirle a la gente? Decirle, no te preocupes, todos vamos para el cielo. Eso es una mentira. Why do we tell people, don't worry about it, we're all going to heaven? That is a lie. Si la persona no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, If a person doesn't recognize Jesus Christ as en a el personal Savior, momento en que muera, el infierno lo recibe. the moment they die, hell receives them. Y se reconoció que Jesucristo es el Señor. But if they recognize that Christ En is the el Lord, momento que muera, el cielo lo the recibe. moment they die, heaven receives Y them. lo recibe con brazos abiertos. Ven, buen siervo y fiel. The Bible says that, you know, they're embraced and says, come, O faithful servant. Amén. A mí se me hace difícil pensar que una persona después que tuvo toda la vida It's hard for me to believe that a person that spent their entire life y murió sin Cristo. and they died without Y Christ, que en el momento de la muerte usted le dice, si usted cree en Jesús, mueva un dedo. Si nosotros nos hacemos la fan, porque nos sentimos mal decirle que se va al infierno y decimos, bueno, en la última hora él hizo así. ¿Por qué esperó a esa condición? so, you know, some No se people believe, engañe. don't be fooled. Dios no puede ser burlado por el God hombre. will not be mocked. La Biblia dice, lo que el hombre sembrare, eso también The segará. Bible says that whatever man soweth, he will reap.
Y yo creo que Dios puede perdonar al hombre en el último momento. And I believe that God can forgive a person at the last minute. Pero una persona que dice, yo voy a esperar hasta que ya tenga viejito, que no puede disfrutar la vida, y entonces acepto a Cristo. And then some people might say, well, I'm going to wait until I get really, really old age, and then I'll accept Christ because I want to enjoy my Eso life. te dice que no tiene plan de aceptar a Cristo. That means you have no plan to Porque accept está Christ. en ese momento rechazando a Jesús. Because that moment you're rejecting Christ. Satanás rechazó la soberanía de Dios, Satan rejected God's sovereignty, la autoridad y la santidad de Dios the authority and sanctity of God desde el principio. from the beginning. Siempre la rechazó. He always rejected it. Amén. El hombre también la rechaza desde el principio. But man also rejects him from the beginning. Esa fue la razón por la que él fue destronado. ¿Sabían eso, That verdad? was the reason why he was dethroned. Do you know that? De su posición original. From his original position. ¿Es Dios injusto al enviar al hombre al infierno? Is God unjust by sending man to hell? ¿Qué usted me dice? What would you say? No me predique, solamente digan sí o no. Don't preach to me. Just say ¿Quién yes or cree no. que Dios es injusto al echar a alguien al How many of you infierno? guys believe that God is unjust by sending man to hell? ¿Todos aquí creen que no hay justicia en Dios? Anybody here believe that there's no justice in God? Hay cristianos que creen que hay injusticia en Dios. There's Gracias al Señor que aquí no hay ninguno. believers O no se atreve a levantar la mano. there's believers that believe that God is unjust. Or maybe we have some people here, but you're scared to raise your hand. Los hombres están en el infierno. Los hombres que están en el infierno Men that are in hell, están ahí porque odian a Dios. they're there because they hated God. Mi hermano, a veces uno se encuentra con gente que le hace preguntas. We meet people that they ask questions. Pero ¿por qué Dios trata así a la gente? So then why does God treat people ¿Por like qué that? Dios castiga a la gente? But why does God punish ¿Por qué people? si Dios es un Dios justo? If God is a just God, why ¿Por qué fulano de tal se murió y no recibió la oportunidad? then why did Siempre la recibió. why so and so died and never received the Hay opportunity? hermanos He que me always pregun- received hay the hermanos que me opportunity. preguntan, y aquellos que viven allá lejos y que no saben nada de Cristo, ellos han tenido la oportunidad. What about those people that live far away in the jungle? That's it? Donde quiera, ya. Whatever. Los que mueren sin ley serán juzgados, dice la Biblia. You know, what about those people that never heard of Christ and they've heard of Christ? Hay muchos hombres que dicen que aman a Dios, pero odian a Dios. There's people that say they love God, but they hate God. Hay gente que dice, pero, ¿y esa gente que mataron en la escuela la semana pasada? Todo ese montón de juveniles. And there's people say, ¿Por qué well, Dios no estaba ahí? wait, some people might say, well, what about all those kids that were just shot at that high school? Why wasn't ¿Por God qué there? Dios no los defendió? Why didn't God defend them? Porque ellos no quieren a Dios en la escuela. Because no one wants God Dios no at podía church. salvarlo porque ellos no quieren que Dios se meta en la escuela. No one wants God in school anymore. Entonces nosotros tratamos de analizar la soberanía de Dios con la mente humana. And sometimes we try to analyze God's sovereignty with a human mind. ¿Cuántas de esas personas tenían la oportunidad de haber aceptado a Cristo antes, pero no lo quisieron aceptar? How many of those people had the opportunity to accept Christ, but they didn't? Dios jamás enviará a un hijo suyo al infierno. God will never send one of his children Todos to hell. los que rechazan la oferta de salvación. Only those that reject the offer of salvation. Yo lo quiero parar aquí porque el tiempo se me fue. Y me I'm going to siento- stop it here because my time is over. Porque hay unas cosas que yo quiero enseñar. But there's some things that I want to teach Y si you. me voy a hacerla muy rápido, no voy a poder. And if I go too fast, I won't be able to. Pero en esta tarde, But in this afternoon, yo le quiero hacer la oferta de salvación I want to make you the offer of a salvation cualquier persona to whatever que person esté aquí that is here. y que no haya confesado con su boca a Jesús como Señor. And you haven't confessed with your mouth
Jesus Yo Christ le as your hago Lord la and Savior. oferta. I'll make you the A lo mejor offer. usted dice, pero es que yo soy muy malo. But you might say, well, I'm a really bad person. Yo soy malo y tengo 67 años, casi 68 años metido en la iglesia. I'm a bad person, and I've been in church for Yo me 67 merezco el years. infierno. I deserve hell. Usted dirá, yo no soy tan malo. You might say, well, I'm not that bad of a person. Déjeme decirle que usted es peor que el diablo. And let me tell you, you're worse than the devil. La Biblia lo dice. The Bible says it. Amén. Nosotros sin Dios somos peor que el diablo. Hacemos cosas peores que el diablo. Us without God, we're worse than the devil. We do worse things than the devil. Siempre le echamos la culpa al diablo. We always blame the devil. El diablo me empujó. The devil pushed El me. diablo me tentó. The devil tempted Y el me. diablo, si yo no estaba cerca de ti, The yo no devil- te empujé. The devil say, well, me. Tú te fuiste y me you, quieres echar la culpa a mí. you did it, and you want to blame me. Todos nosotros somos pecadores. We are all sinners. En esta tarde, So this yo le afternoon, quiero hacer la oferta. I want to make you the offer. Y le quiero decir a los amigos And I want to tell my o friends, a hermanos que todavía no están seguros si son o no son, or to those brothers and sisters that maybe believe that maybe they're not or they are, que usted necesita a Jesús. that you need Jesus. Nosotros hablamos de la misericordia. We speak of his mercy. Y la misericordia de Dios And God's mercy es para alguien que se la merezca. is for somebody that deserves it. Usted dirá, pero eso no es así. Sí es así. You might say, well, that's not Porque that true. usted, But that's true. usted se merece el infierno. Because we deserve hell, Entonces Dios vino para esa gente. but God came for those Gente people, que está perdido. people that are lost, Gente que está arrastrada. people that are Gente just, que no valen 2 centavos. people that are worth 2 cents, Gente que la sociedad no quiere saber de ellos. people that society don't Gente want que to know son anything about, criminales. people that are Que son criminals, perversos. that are perverts. En esta tarde, And this el afternoon, Señor te dice the Lord que says Él se hizo hombre. He made Y himself a man. anduvo en la condición de He hombre. put himself a Y man's Él condition. conoce tu estado. And he knows your Él sabe status. que tú eres pecador. He knows you're a Y que sinner. vas camino al infierno. And that you're on the way Pero to que hell. Él proveyó para But tu he salvación. provided for your Y que Él salvation. te puede salvar hoy. And that he can save Porque you Él today. vino para ti y para mí. Because he came for you and Si for en me. esta tarde So in this tú afternoon, quieres a Cristo, if you want Christ, yo te hago la oferta. I'm going to make you the Y te offer. digo que pases al frente. And I want to ask you to come Que no forward. dejes que nada ni nadie Don't let anything or quite de anyone tu corazón take away from your heart aceptar a Jesús como to Salvador. accept Christ as your Savior. Le hago la oferta. I'm going to make you the offer. No voy a suplicarle, We're not going to beg porque you el evangelio es muy dulce because the gospel y is la too gracia sweet es muy poderosa. and the grace is too Y la powerful. gracia es para salvar a aquellos que se merecen And muerte. the grace is for those that deserve Y death. usted se merece la muerte. And we deserve death. Pero la gracia de Cristo Jesús But the grace of nos Jesus salva Christ y nos limpia de todo pecado. saves us and cleanses of all La sangre de unrighteousness. Cristo The blood of Tiene Jesus poder has para power hoy today darte entrada gratuita. to give you a free Al reino de los entrance cielos. to the kingdom of ¿Qué heaven. tengo que hacer, What pastor? do I have to do, pastor? Reconocer que Jesús es el Señor. Recognize that Jesus Christ is the Lord. Reconocer que tú eres pecador. Recognize that you are a Confesar sinner. con tu boca Confess with que your Jesús voice es el Señor. that Jesus Christ is Y Lord. creer en tu And corazón believe it in your heart que Dios lo levantó de los that God muertos. raised him from the dead Y usted es salvo. and you are saved. Mientras la iglesia medita, So as the church bows their head and meditate, ¿a alguien le gustaría ser salvo? would somebody like to be saved? ¿A alguien le gustaría? La semana que viene seguimos hablando y vamos a ver por qué Dios echa al hombre al infierno. Pero hoy yo quiero que usted no sea de esa parte de gente. Next week we're going to finish. We're going to talk about why God sends people to hell. But today we want to make you an offer so you're not part of those Si el people. diablo te está acusando, si tú eres evangélico, el diablo te está acusando. If you're a believer and the devil is accusing Y le está you, diciendo que tú no sirves para nada. and he's saying you're not worth Que tú eres it, un derrotado. that you're a loser. Amén. En esta tarde Jesús te dice, And this afternoon, el que a mí Jesus said- viene, de ninguna manera lo echo fuera. and the Bible says that Jesus says, whoever comes to me, I will never reject. ¿Quién le gustaría aceptar a Who would Jesús? like to accept Jesus as your Lord and Savior? Si le gustaría, yo con mucho gusto oro por usted. If you like, I would love to pray for you.
¿Cuántos en algo suavecito ahí bien bonito? ¿Hay alguien?